buenos días. Mi nombre es Rita Lisset Tunana Moreta. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPEL y voy a hablar sobre un resumen de la primera unidad de la introducción a la contabilidad. Como primer tema tenemos definición de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es una ciencia que nos permite registrar todas las transacciones para obtener un estado financiero para la toma de decisiones. Segundo tema. Objetivos de la contabilidad. Existen dos objetivos: objetivos financieros y objetivos administrativos. Objetivos financieros. Nos permite entregar información financiera a organismos externos, es decir, SRI, municipio, super de compañías, etc. Objetivos administrativos. Permite presentar información a usuarios internos, por ejemplo, presidentes, garantes, accionistas, etc. Importancia de la contabilidad. La importancia de la contabilidad es muy útil porque nos permite emitir estados financieros de activos, pasivos, ingresos, patrimonios a través de ingresos, costos y gastos para ver la utilidad o pérdida de la empresa, para ver si nos conviene seguir en la actividad económica. Siguiente tema. La contabilidad es una ciencia. Para muchos autores es considerada una ciencia, para otros no. Les voy a hablar por qué la contabilidad es considerada una ciencia. Porque tiene por objeto, mediante un método específico, elaborar información en términos cuantitativos relativa a la realidad económica patrimonial que se da en la unidad económica para que los usuarios de la información puedan adoptar decisiones en la relación de la expresada unidad económica. Siguiente tema. Les voy a hablar sobre las características de la información contable. Es oportunidad, verificabilidad, objetividad, confiabilidad, utilidad. El siguiente tema. Usuarios contables. Existen dos clases de usuarios, internos y externos. Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para la toma de decisiones dentro de la empresa, es decir, presidentes, garantes, accionistas, directivos, etc. Usuarios externos son aquellas personas o entidades que necesitan información para la toma de decisiones y son receptores pasivos, es decir, el SRI, el municipio, super de compañías, etc. Siguiente tema. Funciones de la contabilidad. Las funciones de la contabilidad son 5. Registrar, informar, decidir, proveer y comprobar. El siguiente tema. Clasificación de la contabilidad. Son contabilidad general, contabilidad de costos, contabilidad gubernamental, contabilidad bancaria, contabilidad agropecuaria y contabilidad minera. También les voy a hablar sobre la clasificación de las empresas. De acuerdo con nuestra legislación, la clasificación de empresas se divide en, de acuerdo a la actividad que se desarrolla, de acuerdo al sector que pertenece, de acuerdo con el tamaño, de acuerdo a la organización del capital. 1. De acuerdo a la actividad que se desarrolla. Hay algunas empresas. Una de ellas es las empresas de servicio. Son todas aquellas que prestan o venden servicios profesionales calificados para obtener un beneficio. Por ejemplo, en cooperativas de transportes, hoteles, lavanderías, universidades, etc. 2. De acuerdo al sector que pertenece. Empresas públicas. Son entes contables constituidos con el aporte del capital del Estado y que son creados sin fin de lucro. Empresas privadas. Son entes contables constituidos legalmente con el aporte del capital de personas naturales y o jurídicas del sector privado en su totalidad y básicamente persiguen finalidad de lucro. Empresas mixtas. Son entes contables que para su conformación se requiere del aporte de capitales privados y públicos, que su marco legal lo reglamenta los dos sectores. 3.
de acuerdo con el tamaño. En esta clasificación se debe entender que las empresas se las identifica como empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Para clasificar a una empresa como grande, mediana y pequeña, invierten varios factores. Entre los más destacados es el monto del capital, número de personas que lo integran, volumen de sus activos, espacio físico, volumen de ventas, etc. 4. De acuerdo a la organización del capital, empresas unipersonales son aquellas que están formadas y es de propiedad de un solo dueño, es decir, de una persona natural. Siguiente. Sociedades o compañías. Es una empresa que está formada por un capital mediante la aportación de varias personas. En nuestro país se pueden constituir las siguientes clases de compañías: comandita simple, en comandita por acciones, compañía de responsabilidad limitada, compañía de economía mixta y compañía en nombre colectivo. Esas son las clases de empresa. También les voy a hablar de las empresas más importantes del Ecuador. Entre ellas está Petroecuador y su actividad es la producción petrolera. 2. Corporación Favorita. Su actividad es de servicios a supermercados. 3. Conecel Claro. Su actividad es telecomunicaciones. La siguiente es CNL-EP, que es de la energía eléctrica. La siguiente es Corporación El Rosado, que es igual de actividad de supermercados. La siguiente es General Motors del Ecuador, que es en la actividad de automotriz. La siguiente es de Pronaca, que es la industria de alimentos. La siguiente es Dinadec, que es en su actividad de comercial de bebidas. Y la siguiente es CNTEP, de telecomunicaciones. Estas son las 10 empresas más importantes del Ecuador. También les voy a hablar sobre la ecuación contable. La ecuación contable es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en lo que se basa toda actividad económica, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué es activo? Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de ventas pasadas de cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. ¿Qué es pasivo? Es la representación financiera de obligaciones del presente del ente económico. Son todas las obligaciones que tiene la empresa. Patrimonio. Es el derecho del propietario sobre el activo de una empresa. El siguiente tema es principios de partida doble. Es decir, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Siguiente, el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. Siguiente, el total del debe, es decir, débitos, debe ser igual al total del haber, es decir, créditos. Siguiente. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo el concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Siguiente. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Siguiente. Se debita la cuenta que representa un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio. Siguiente. Se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio. El siguiente tema son principios de contabilidad generalmente aceptados. Son equidad, pertinencia, entidad, énfasis en el aspecto económico, cuantificación, valor histórico, unidad de medida, dualidad económica, negocio en marcha, realización contable, periodo contable, objetividad, importancia relativa, comparabilidad, revelación suficiente y prudencia. Existen varios tipos de normas, que son normas internacionales de la contabilidad y normas internacionales financieras. También les voy a hablar sobre la cuenta contable.
Es un registro donde se identifica, controla y se resume de manera cronológica todas las transacciones que ocurren el día a día de una empresa. Se representa con una T. En el lado izquierdo se colocan los valores del debe y en el lado derecho se colocan los deberes del haber. Definición de una cuenta. Es el nombre genérico que agrupa valores de la misma naturaleza. Todo lo relacionado con efectivo se registra en caja. ¿Cuáles son los tipos de saldo? Saldo deudor o débito, saldo acreedor o crédito. Tipos de saldo. Los tipos de saldo son saldo deudor, saldo acreedor, nulo y rojo. También les voy a hablar sobre la clasificación de cuentas por su saldo. Es los siguientes: saldo deudor o débito y saldo acreedor o crédito. Por su balance: cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio. Gracias.